Eso. ¿Ahí estamos? Sí, ahí está grabando. Ya, estábamos de nuevo. Volvemos. Entonces, esta parte es tan árida hoy en lo del método, pero ya. Vamos allá. Bueno, hay una estructura, yo les decía hace un ratito en el otro bloque, que hay una estructura que es básica de los procedimientos. Una estructura que son fases, son momentos, una estructura lógica, metódica, digamos. Lleva 4 aspectos principales, ¿cierto? Que nosotros de alguna manera conocemos o de alguna manera aplicamos siempre, que es el diagnosticar, que en el fondo es estudiar. El diagnóstico es un estudio del lugar donde estamos situadas o de dónde vamos a hacer la intervención. Eso es el diagnóstico. El diagnóstico es una palabra que viene también de nuestra historia disciplinaria y profesional al lado de los médicos. Por eso diagnosticamos, porque en el fondo asumimos, como somos una profesión que viene o siempre ha estado como en sus orígenes aliada con la medicina, entonces utilizamos un concepto médico que es diagnosticar, es como diagnosticar una enfermedad. ¿Ven que me caí? Sí, vieron que me caí, claro. No, si está más o menos mi internet nomás. Me voy a caer y me voy a descaer. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así funciona. Yo les estaba diciendo que para mí, bueno, los conceptos crean la realidad, pues entonces para mí el diagnóstico es un mal concepto de inicio, de entrada, por decirlo de alguna manera, porque él nos limita. Sabes que yo creo que eso también levanta los prejuicios hacia el trabajo social desde las otras disciplinas, porque nosotros diagnosticamos, pues no estudiamos, ¿entiendes? No investigamos. Y el diagnóstico para mí es una investigación, ¿me entiendes? Es una investigación, porque no es que yo vaya a ver un síntoma, no es que yo diagnostique un síntoma, yo tengo que conocer todo el entramado, por eso es que lo que les decía hace un rato atrás, el diagnóstico es más que solo estos elementos así como preliminares, por decirlo de alguna manera. Entonces, nuestra propia jerga, por decirlo de alguna manera, nos juega una mala pasada ahí. Para nosotros, en comunidad, el diagnóstico es un estudio y es una investigación. Es un proceso de conocimiento profundo. La otra etapa es la programación de actividades, ¿cierto? Actividades que tienen que ser pertinentes y necesarias sobre la situación que yo quiero, que voy a intervenir. La otra etapa es la ejecución, que es el momento de acción que implica la realización de un conjunto de actividades, ¿cierto? Con el fin de transformar una situación. La ejecución, en el fondo, cuando yo ejecuto o cuando yo implemento el plan, cuando lo llevo a la práctica, cuando lo operacionalizo con las personas. Disculpe que te interrumpa, ¿no está proyectando por si acaso? No les puedo creer. Ah, porque cuando me caí no hice el compartir. Eso es lo malo de caerse, ¿eh? Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahí gracias. sí. Sí tienen que interrumpirme, porque si no yo no tengo aquí otra forma. Ya. Entonces, estábamos diciendo que la ejecución es el momento en que se realiza la acción, ¿cierto? Y la evaluación es la mirada retrospectiva que yo tengo de lo realizado, de lo que hice,
o de lo que se está realizando, porque hay evaluaciones que también se hacen en los procesos intermedios, ¿cierto? Para ver cómo estamos avanzando, cómo estamos gastando los recursos, cuáles de las actividades vamos a poder hacer o no, cuáles son los cambios de escenario que me van a permitir a lo mejor que lo que tenía planificado lo vamos a poder hacer o no. La evaluación en general, yo diría, no es un momento, es un proceso permanente. La evaluación transita en el mismo, al lado, por decirlo, acompañando desde el diagnóstico hasta el final del plan, ¿me entiendes? Porque siempre estoy evaluando cómo lo estoy haciendo en el fondo, siempre estoy pensando en cómo voy, siempre estoy mirando mi carta Gantt, siempre estoy diciendo, a ver, en el proceso de diagnóstico que planifiqué, hice la entrevista, hablé con estas personas, levanté estos documentos, fui a buscar estas otras cosas, ¿me entiendes? Siempre estoy evaluando, porque tengo que ir mirando mi carta Gantt a ver cómo voy avanzando, si voy avanzando dentro de los tiempos, si me estoy atrasando, si viene una pandemia, si hubo cuarentena, si me tuve que quedar 2 meses encerrada en la casa y no pude salir al territorio, ¿me entiendes? Todo eso lo estoy mirando. Y si veo que quedan 2 meses más de confinamiento, tendré que readecuar mi proceso, ¿me entiendes? Imagínense hoy día el viernes, mañana Concepción entra de nuevo a cuarentena y el alcalde dijo no van a ser 14 días, mínimo son 21, mínimo. O sea, todo lo que tenían proyectado para hacer se va a otro proceso, ¿me entiendes? Entonces, la evaluación es permanente en nuestra práctica. Lucy, Dígame. Lucy, quizás ¿Sí? explicarle a los chicos que el proceso de planificación o reforzar no es un proceso lineal, no es que empiecen con uno y sigan, sino que es un proceso integral y circular, que mientras uno está haciendo el diagnóstico también está planificando, también está evaluando y después se vuelve. Lo que en un principio era un diagnóstico se vuelve también un mecanismo de evaluación en ese proceso. Entonces, en esa mirada tienen que considerarlo, no como un proceso lineal, sino que un proceso circular. Después con la práctica uno aprende a hacerlo más rápido, pero ahora que estamos en un proceso de aprendizaje, que tengan esa mirada con respecto a la planificación, que no se estructuren haciendo primero ya voy a terminar el diagnóstico y después hago planificación y después no. Se hace todo el proceso junto, se va trabajando de manera paralela. De manera paralela. Y circular es una muy bonita metáfora, digamos. A mí me gusta mucho eso. Porque, ¿saben por qué? Porque tal como señala la profesora Sandra, el diagnóstico en sí mismo ya es una intervención. Ya es una acción práctica. Es una intervención práctica. Cuando yo llego a una comunidad, cuando yo me contacto con una familia, cuando yo inicio una relación con el territorio, para la búsqueda de antecedentes que me van a servir para hacer de una forma lineal de mirar el segundo paso, que es planificar, yo ya estoy interviniendo, estoy en el tercer paso. Me introducí como un elemento externo dentro de un entramado de relaciones en el cual yo soy. Y eso ya produce ciertos cambios. Voy a un territorio, hablo con la persona que me abre la tranca, ¿cierto? Y estoy produciendo un cambio en efecto, que incluso en ese momento para mí fue inconsciente. No sabía ni siquiera con quién estaba hablando, porque nunca supe que ese viejito era el loco, hasta que lo vi dirigir la reunión, iniciar el Yeyipún, y ahí entendí, él es una autoridad, ¿me entiendes o no? Y yo siempre estuve interviniendo ahí, y no me di ni cuenta, ¿me entiendes? Entonces, claro que es circular. Nosotros para el proceso metodológico de poder enseñar, vamos paso a pasito, enseñando así como algo lineal, como una cosa que empieza haciendo una entrada, un saludo, después una entrevista, después el conocimiento de quiénes son los actores clave, y paso a paso, ¿cierto? Hasta la reunión, Pero en el fondo, cuando yo miro el proceso, lo observo, lo estudio, es en círculo. El diagnóstico es mi primera intervención. Y por eso tengo que ser tan rigurosa en cómo hago ese diagnóstico y en qué método, en la reflexión previa, de qué manera voy a intervenir, desde una lógica transformadora, desde una lógica conservadora, desde una acción positivista o desde una acción participativa.
Porque si mi primera intervención es el diagnóstico, yo digo que quiero hacer una intervención democrática con las personas, de co-construcción, entonces tengo que hacer un diagnóstico que sea participativo, en donde sean las propias personas las que me digan qué es lo que quieren diagnosticar, qué es lo que quieren profundizar en el análisis, qué es lo que quieren automirarse. Y yo voy a entregar algunas herramientas que van a colaborar con ese proceso. Y probablemente ellas me van a aportar a mí otro tipo de herramientas, ¿cierto? Culturales, del propio grupo, de la cultura del propio grupo, que no necesariamente tiene que ser mapuche, sino que de su experiencia práctica, de su propia historia, que me van a mostrar elementos para contribuir a ese diagnóstico. Por ejemplo, un Nutram mapuche, un Yeyipún, una ceremonia, no sé, un funeral, un casamiento, todo eso me está entregando a mí elementos en una comunidad mapuche para mi diagnóstico. Y estoy interviniéndolo, ¿eh? Porque yo soy un agente extraño en un proceso. Entonces eso causa un efecto en esa comunidad. Entonces, el proceso no es paso a pasito en forma lineal, sino que es un entramado también, es un entramado. Entonces, estoy diagnosticando, estoy interviniendo, y la planificación además es yo diría que es como caminar un paso para adelante y a veces dos para atrás, ¿me entiendes? Porque nunca es lineal. La planificación es una prospectiva. Yo pienso sentada en mi escritorio o en la reunión con las mujeres o en la conversa, ¿qué es lo que vamos a hacer en el futuro? ¿Qué vamos a hacer de aquí a este otro año? Pero nunca pensé que iba a venir una pandemia. Nunca pensé que iba a haber un virus. Y lo estoy diciendo, nosotros planificamos en el observatorio estamos implementando un estudio, un monitoreo de la ley de intervención del embarazo, de la ley del aborto, digamos, desde hace bueno, ahora ya van a ser como 8 meses, llevábamos como 2 meses o mes y medio cuando empezó la pandemia, imagínense. Entonces nosotros teníamos toda una planificación y hubo que reestructurar todo, desde la forma en que nos iban a traspasar los dineros, porque es un proyecto, es un proyecto. Entonces, ¿qué les digo? Todo esto es circular, ¿me entiendes? Todo esto no es un paso lineal y uno es consecuencia del otro, y para poder tener un buen diagnóstico yo tengo que hacer primero este paso y después este otro. No, esto en el fondo es una construcción que de alguna manera se va entramando, y tengo que entenderla así también. Con fines metodológicos uno ordena el proceso en fases, digamos, para poder entenderlo también, ¿me entiendes? Y para poder abordarlo, como dice la profe Sandra, la práctica les va dando a ustedes después la práctica les va dando como la experiencia para saber dónde están, en qué momento están en la intervención, ¿me entiendes? Y eso solo se logra con práctica. Nosotros en este rato estamos viendo como lo teórico. Por eso es tan importante que cuando terminemos esta clase, ustedes ya tengan esto que ayer la profesora Sandra dio toda la vuelta con todas las personas que integran este curso, donde pienso intervenir. El reporte de esta semana, que se los voy a explicar al final, va a ser empezar a completar el diagnóstico, ¿me entiendes? O sea, tenemos que empezar ahora. Si queremos aprovechar estas 8 semanas de clases, tenemos que empezar ahora. No podemos dejarlo para la otra semana, ni para la conversa con la Leonor. Yo tengo que ir a plantearle a la Leonor dónde quiero estar, ¿me entiendes, no? Y la Leonor tendrá que hacerla, porque así además como carrera lo definimos. O sea, si hay alguien que está en Santiago y que quiere trabajar con la Junta de Vecinos del Bosque, porque es la Junta de Vecinos en la cual vive, bueno, trabajará, desde ya empieza a proyectar, y la Leo tiene toda la disposición del mundo para hacer todas las conversas con la organización del bosque para que su práctica sea reconocida, ¿me entiendes? Listo, eso es lo que necesitamos. Estamos en un momento en que es distinta, la flexibilidad que tenemos que tener la disposición es otra, y esa flexibilidad también tiene que venir de ustedes, mis queridas y mis queridos estudiantes, no solo de nosotros, sino que de ustedes también. Entonces la cuestión es empezar ahora,
No la otra semana estamos tarde. Ustedes les queda hoy día el jueves por la tarde, mañana todo el día, el lunes, para empezar a saber cuál es su comunidad, ¿me entiendes? ¿Quiénes la integran? ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo de bomberos es el cuerpo de bomberos? ¿Por qué la comunidad Juan Payafil es la comunidad Juan Payafil? Porque ahí es donde yo quiero hacer mi trabajo. Y tenemos 8 semanas nomás para hacer eso. Y ya pasamos 2, ¿me entiendes? Y así se nos van volando, les digo. Entonces, así cuestiones fundamentales, todo método de una intervención social, todo método de intervención social en su formulación es una reducción, es una simplificación, es un proceso, simplifica un proceso de actuación. Es una síntesis en el fondo, ¿cierto? Una síntesis que dice cómo lo vamos a hacer en cierto espacio. Por eso la intervención siempre desborda el método, porque en la intervención suceden muchas cosas que yo no las tengo incluso planificadas y que, como bien decía la profesora Sandra, tengo que lograr incorporarlas dentro de mi planificación también, porque no las voy a desechar, no las voy a botar. Voy a decir, no, porque entonces mi plan aquí no salía este aspecto, entonces eso no me importa, ¿me entiendes? No me importa que vengan un par de señoras aquí a decirme que aquí hay situaciones de violencia sexual en su comunidad, porque eso no estaba parte de mi diagnóstico, entonces yo no me voy a hacer cargo. No, ¿me entiendes? Ese probablemente es un elemento vital dentro del diagnóstico que usted tiene que tomarlo, porque usted puede estar haciendo un feroz trabajo en desarrollo económico, en potenciación económica de una comunidad de mujeres, por ejemplo, con la mesa rural, ¿cierto? Yo puedo estar haciendo una feroz intervención ahí en rescatar las habilidades, las capacidades, los saberes, las personas, sus prácticas, no sé, cultural en relación a la comida, al tejido, a lo que sea, pero resulta que las mujeres las violentan en su casa, las abusan sexualmente. Entonces, ¿hay alguien que quiera tener un desarrollo económico cuando en su casa tiene una situación de violencia sobre su cuerpo, digo yo? ¿Hay alguien que pueda pensar eso? Yo no lo podría pensar, ¿me entiendes? O sea, yo lo único que querría es salir arrancando donde estoy, más bien. Y probablemente el incorporarme a ese proyecto, si nadie aborda una situación como esa, va a ser mi canal para buscar elementos económicos para salir de la situación en donde yo estoy, ¿me entiendes? Pero si yo quiero realmente transformar que esa sujeta, que esa persona tenga elementos de transformación, tengo que abordar esta problemática, aunque yo no la haya diagnosticado, pero probablemente se habló en una reunión, probablemente alguien se largó a llorar, probablemente salió, ¿me entiendes? Y ahí nos tenemos que acercar, ¿me entiendes? Ahí es donde nosotros tenemos que desplegar no esta linealidad, sino que esta articulación circular de un nuevo elemento que tiene que entrar al proceso de diagnóstico que yo no miré porque es algo que avergüenza, que no se dice, que se tapa, que no se habla, ¿me entiendes? Pero que después con la confianza, con el proceso de conversa, diálogo que tenemos, con el cariño que uno también entabla con quienes trabaja, finalmente sale, ¿me entiendes? Se desborda. Y ese desborde yo tengo que volver a incorporarlo a mi planificación y tengo que rearticular mi proceso, transformarlo de nuevo. Eso. Así como cuando yo empiezo a ordenar mi método, mi forma de abordaje, uno de los elementos o sea, hay 4 factores principales. El primero es el marco de referencia, esto que yo les decía, lo que estábamos hablando, la ideología, lo filosófico, lo paradigmático, lo valórico, lo que está en el fondo de la intervención, donde lo que está en el fondo de la intervención, en mi comunidad, con quién yo estoy trabajando, lo que está en el fondo en este marco de referencia, en la institución, desde donde yo vengo, digamos, desde donde yo me paro en ese contexto, y desde mí misma, desde lo que yo, en el fondo, quiero postular. A ver, ¿sí? ¿El marco de referencia? Sí.
lo que hay en el contexto, también tengo que mirarlo, lo que Anderek reconoce como los condicionamientos contextuales, o sea, lo que pasa, lo que pasa ahora, por ejemplo, en el entramado comunitario con la posibilidad del plebiscito. Esa es una cuestión que a cualquier comunidad que yo vaya a intervenir, ¿cierto? De aquí a los próximos 2 años, hasta que tengamos una constitución, yo tengo que mirarlo, porque probablemente se va a dar, esa discusión tendría que darse en la comunidad de la señora de la mesa rural, en la comunidad mapuche, se está dando. O sea, de hecho, ya hay gente dentro de de las cámaras que están diciendo, oye, ¿por qué no le damos cuota a las personas mapuches para que puedan participar del proceso político? Como una gran concesión. Y hay demandas del pueblo mapuche y de organizaciones territoriales de aquí, de la Araucanía muchas, y también del Biobío y más al sur, que hablan de una constitución pluricultural, que reconozca a las personas mapuche, pero también a otros sujetos, a migrantes, a otras culturas que también están en el país. Entonces, esas cuestiones contextuales, yo también tengo que mirarlas, porque probablemente van a estar en la discusión cotidiana y deberían estar, porque si no están, nosotros tampoco estamos jugando a la transformación, estamos obviando uno de los elementos principales, como alguien de ustedes preguntó, respecto de los cambios y las transformaciones que pueden haber en nuestro país. Otra de las cuestiones... Profe, yo quería destacar algo que, por ejemplo, acá en la municipalidad de Temuco no hay ningún apoyo a lo que es intercultural. En cambio, en Padre Las Casas ya hay apoyo. También está el Hospital Intercultural de Maquehue. Sí. Por lo menos está en ese sector, pero hay un trabajo allá. Acá nada. ¿Y cómo puede haber tanta diferencia si el territorio es cercano? O sea, simplemente acá es el racismo. Sí, pues, No es otra palabra. Exacto. Hay ideología, pues chicas. Eso es, pues. Porque aquí, fíjate, ¿cuál es la lógica del alcalde con las mujeres canasteras que venden sus productos en la calle? Es tomarlas presas. Botarle sus productos, tirarle a los carabineros, los guardias municipales y todo. Y sin embargo, la institución municipal de Padre Las Casas, que además tiene una conformación, digamos, entre los habitantes, porque muchas de las personas que viven en Padre Las Casas, sobre todo las que son de ahí, digamos, Padre Las Casas es una comuna que tiene una gran cantidad de habitantes mapuches. Entonces el alcalde, pese a tener también una ideología, digamos, más conservadora, él ha entendido dónde está parado, ¿me entiendes? Y es la presión de la gente también, ¿eh? Porque el hospital Maquehue es un hospital que ha sido la demanda de las personas de Maquehue que han trabajado en ese proceso durante años de años. Yo conozco dirigentes de ahí, uno de ellos es concejal en este rato, Pedro Vergara. Pedro Vergara es una persona de proveniencia mapuche también, su mujer es mapuche, su hija son mapuche, ¿me entiendes? Entonces, es gente que ha venido trabajando años en la constitución de un hospital y de un hospital con otra forma de operarse. Y eso en este rato tiene resistencia. Yo conozco ese proceso, conozco las personas que apoyan ese proceso, y es un proceso que tiene mucha resistencia desde la autoridad, pero es la construcción local, la articulación de las organizaciones, la que está logrando la diferencia. Hay una organización ahí que oh, se me olvidó el nombre. Bueno, están los chicos, hay unas colegas ahí nuestras, hay una colega nuestra que fue estudiante nuestra ahí, que es, la Karen Urrutia, que es parte de hay una dirigente ahí latina, que es la mamá de la Karen, y ella es una mujer que ha trabajado mucho las hortalizas, mucho, tiene una organización de hortaliceros, y ellos están siendo parte del Consejo de Salud, la gente del Festival de
de Maquehue, ese que se hace todos los años, la organización de ese festival, el Rolo y otra gente, están participando ahí, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un proceso comunitario que en el fondo está dialogando con el médico director del hospital ahora, con, con, con los profesionales de salud, con el alcalde, y están poniendo su propia visión del hospital. Y eso está en tensión. Pero tal como tú dices, hay otra visión. Hay otra visión en ese municipio en este rato. Aquí hay una visión que es absolutamente racista, y yo comparto contigo eso. Y ese en el fondo, ese contexto marca también la intervención. La administración del alcalde Becker ha sido una administración basada en cuestiones ideológicas que se fundan en esta mirada de subalternización del pueblo mapuche. Pues nosotros lo vivimos mucho como observatorio en los procesos de acompañamiento que hicimos en Boyeco, por ejemplo, en torno al vertedero. Y ahí hay toda una... Hay en el vertedero de Boyeco, así como en muchos de los vertederos de la región de la Araucanía. Ahora estamos trabajando con una comunidad en Imperial, que también tiene al lado, tiene de vecino un vertedero. Esa es una lógica, hay una trama. Cuando uno en algún momento vio hace, no sé, 10 años atrás, ¿dónde están los vertederos de la región de la Araucanía? O sea, los vertederos, estoy hablando del vertedero municipal donde se lleva la basura de todos nosotros, de todas nosotras. ¿Dónde están instalados esos vertederos? Esos vertederos están instalados en el medio de comunidades mapuches. No están instalados en los medios de los fundos, ni ahí en la SOFO, ni al frente del fondo no sé, del señor Lusinger o del señor Riesco, no. Están instaladas en medio de comunidades mapuches. En Boyeco, en medio de 52, 53 comunidades mapuches. En Imperial, ahí donde estamos nosotros, como 15 o 20 comunidades mapuches por el alrededor. Entonces uno dice, no es solo lo material, y ahí de nuevo vuelvo a lo que les estaba diciendo hace un rato, no es solo mirar no es solo mirar lo evidente, porque lo evidente es, sí, mira, en realidad estas comunidades aquí tienen de vecino un vertedero, sino que es mirar la lógica que hay detrás de eso, el símbolo que hay detrás de eso. Eso es ir a tirar la basura en medio de las comunidades mapuches, porque las comunidades mapuches son vistas por las personas, las élites, las autoridades, los que toman las decisiones, los consejos municipales, los que dicen a dónde se va a instalar ese vertedero, como de segundo orden. Esos son territorios que no importa, ¿me entiendes? Que hay un vertedero donde van a llegar vectores, perros, donde cambian la estructura productiva de ese sector, donde cambia la calidad de las aguas, donde hay un daño ambiental. No importa, ¿me entiendes? Y ahí hay un símbolo detrás en esa toma de decisiones. Es decir, instalémoslo allá. Total, esta gente pobre, esta gente, ¿me entiendes? Hay una subalternización ahí, que es desde el Estado, desde la autoridad. Por eso es que la gente grita tanto también, por eso es que la gente demanda tanto. O sea, ahí uno empieza a comprender cuál es el conflicto. El conflicto no es solo material, no es solo que seamos pobres y que estamos demandando tierra para tener más lucas, es que hay una mirada ideológica respecto de mi territorio y de mi persona, porque en realidad me vienen a tirar la basura al lado de mi casa, ¿me entiendes? Y no es una bolsa, es la bolsa de la comuna de Imperial, de parte de Cholchol, de parte de, ¿me entiendes?, de Puerto Saavedra. Oye, perdón. Son los condicionamientos contextuales que tenemos que mirar, porque si no los miramos, entonces no entendemos cuáles son las lógicas que en el fondo sustentan la política pública, porque un vertedero lo construye la administración local, es la política pública de lo local, es la comuna en la que toma la decisión, o son las comunas las que toman la decisión. Una decisión que se toma además sin la participación de las organizaciones, de las personas. ¿Sí? Entonces, entender este proceso de alguna manera determina coherencia y competencia
lo que yo les decía, esto de entender dónde yo estoy parada, una coherencia en lo humano, porque en realidad yo tengo que conocerme y saber cómo quiero actuar, en lo profesional, para lograr tener una actuación que vaya de acuerdo también a mis criterios políticos, ideológicos, espirituales, cómo yo pienso como persona, digamos, que eso sea coherente, con la metodología, con lo que, cómo lo voy a aplicar, ¿sí? Y con las personas con quienes vamos a desarrollar este proceso de alguna manera. Sí. Adelante, Sandrita, dale no. No, ahí está, en el tema de la reacción de los actores, la que tenía antes. Igual clarificarle a los chicos que de repente uno comete el error cuando realiza los diagnósticos de pensar el problema directamente con los actores que lo sufren. O sea, Claro. sea violencia, sea el tema de los vertederos, por ejemplo, uno reacciona en términos de, ya, quien sufre el problema es la comunidad indígena donde está el vertedero. Y realiza el diagnóstico en base a ese actor. Pero el actor que participa ahí no es solo esa comunidad afectada, sino que también está la municipalidad, está también el sector urbano, que somos los que enviamos hacia allá la los que basura, producimos la basura. y que no nos hacemos de ese proceso. Entonces, nosotros empezamos a resolver el problema entre el Estado. Siempre terminamos reduciendo nuestros problemas a la relación con el Estado o el gobierno vigente, pero no vamos mirando que la problemática la vamos provocando nosotros como sociedad, nosotros entre nosotros como otros actores. El Estado debería cumplir su rol de mediador en este tema y no el rol de a quien le cargamos el problema, cuando el problema lo asumimos nosotros. Entonces, en el caso nuestro, en el tema de la basura, nosotros miramos desde fuera nomás porque el problema es de la MUNI que no saca bien la basura, pero no es el problema nuestro, que somos los que generamos la basura. Por ejemplo, ahora acá en lo urbano hubo un cambio en que primero cambiamos de estos medios, de que nosotros, me acuerdo cuando éramos chicos, sacábamos la basura, mi mamá la sacaba en una bolsa, en un contenedor afuera, y ahí la pasaban a buscar a las casas. Después se hizo poco eficiencia porque sacábamos tanta basura y los perros andaban todos en la calle que tuvimos que cambiarlo a los contenedores. ¿Qué pasó? Que donde quedaban los contenedores estaba lleno de basura, porque nosotros seguíamos sacando el exceso de basura y quedaban hasta el tope, quedaban afuera, y los perros iban de nuevo, botaban la basura y quedaba la tendalá, quedaba todo cochino. Se enojaban los vecinos de ahí. Y ahora volvimos hace un mes a que pasan a sacarnos la basura a la casa. Y ellos empezaron a volver a tirar la basura donde estaba el espacio que quedó desocupado, donde hubo que poner un letrero, no botar basura. Entonces, nosotros también no hacemos un buen diagnóstico al momento de solo identificar al actor que está ahí sufriendo el problema y no identificar de repente a los actores que van rodeando eso, o que generalmente somos los que estamos provocando el problema, ¿ya? Y no buscamos la solución. Nadie en el sector rural nos echa la culpa a nosotros en el sector urbano de que somos los que les mandamos la basura para allá, sino que le echan la culpa a la MUNI que va a tirarlo. Pero la MUNI lo hace porque ahí está el espacio, porque así la legislación lo dice. Entonces nosotros también como trabajadores sociales tenemos que aprender a mirar más allá de solo la problemática en sí, sino que todo lo que va generando y todos los otros actores involucrados, y empezar a quitar esa idea de que todo, yo soy muy en contra de que todo lo tiene que solucionar el Estado. Claro, porque si no nosotros perdemos la capacidad. Es uno de los actores, es el que nos tiene que generar las condiciones, pero no el que resuelve todos los problemas. El Estado debe preocuparse de aquellas personas que tienen que no tienen los derechos, que no pueden cumplir con las normas, que eso es un garante. El resto lo tenemos que hacer nosotros como sociedad. Pero nosotros se nos queda fácil echarle la culpa a la MUNI, echarle la culpa a los que recogen la basura, pero no asumir nosotros que nosotros somos los responsables. Y generar ahí eso. Y pasan en montones de problemáticas, pasa en el tema de la violencia, cuando todo el mundo dice, ay, si yo sabía que le pegaba, si yo sabía que vivían peleando, pero hasta que no mataron a la señora, nadie se hizo cargo. Nadie dijo nada, nadie se preocupó porque ese problema es un problema que resuelven con ella. Me acuerdo que ahora hace poquito pasó esta señora que fue en una camioneta, yo como no veo mucho, pero me contaron que una señora que salió a vender una camioneta a otro lado y que iba con un amigo a vender la camioneta,
y la señora desapareció. Yo no sé si la han encontrado todavía. El comentario que anda en la red es que la señora se fue con el amigo y dejó al marido botado porque como se llevó la plata en la camioneta, se fueron los dos. Mira, entonces como que la búsqueda no es tanto porque la señora se fue con el otro. Y no, bueno, y si se fue con el otro, ya se fue, pero averigüemos por qué se fue, pues a lo mejor le vivían pegando a la pobre señora, no sé. Pero somos incapaces de mirarnos nosotros como sociedad en la generación de los problemas y empezamos a echarle la culpa a los externos. Entonces, el trabajador social tiene que ser capaz también de hacer ver eso. Y a veces también somos bien prácticos porque para no generarnos problemas nosotros internamente o con el trabajo con las organizaciones, no hacemos ver a las organizaciones esos procesos, ¿ya? Y los dejamos pasar, ¿ya? Entonces, mientras no tengamos esa visión de que nosotros somos capaces de resolver esos problemas nosotros mismos, y ya lo que no podamos resolver, o lo que son problemas entre nosotros de convivencia, de trabajo, de relaciones con otros actores, ahí busquemos al Estado. Ahí veamos qué hacemos con los gobiernos, qué hacemos con las MUNI, qué les proponemos a ellos qué hacer, y ahí empecemos a buscar soluciones. Eso. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, ahí en Boyeco nosotros siempre trabajábamos con las personas pensando en, bueno, con la RADA también y con otras organizaciones, pensando cómo, digamos, las personas habitantes de Boyeco también generaban basura, ¿me entiendes? Porque ese es uno, es una... Todos somos actores en los procesos, todos somos actores, todas somos actores en los procesos. Yo como profesional externa que voy, también soy actora dentro del proceso sociopolítico de mi lugar, de mi región, de mi localidad, de donde vivo, ¿entiendes? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con la profe Sandra. El no ser capaz de mirar todos los elementos que están en el contexto y que están en el entramado societal, nos hace de alguna manera, nos produce esto de mirar lo que es más rápido, la solución más rápida. Y la solución más rápida es ir a demandar. Pero porque la solución más lenta o la posibilidad más lenta es observar dónde estamos, hacer un análisis, ver qué potencialidades tenemos, cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, qué potencialidades tenemos, qué recursos tenemos, cómo estamos ahí cada uno de nosotros en ese entramado, y qué es lo que podemos hacer de colectivo, de conjunto, porque eso es lo que tratamos de buscar cuando queremos en el fondo articularnos comunitariamente para resolver o para avanzar o para tratar de hacer algo colectivamente. Más allá de salir a la calle a gritar, digamos, porque también es un proceso que es válido de hacer, pero eso no va a solucionar nada, porque si no, cuando nosotros hacemos una demanda al Estado y salimos a gritar, solo pensamos que la respuesta va a ser externa, que va a venir desde otro. Va a ser el municipio el que saque el vertedero. Hasta que no lo cierre, nosotros no hacemos nada. Y resulta que fíjate que llevamos años con el problema de la basura. Años con el problema de la basura. Y no solo aquí en esta región, en todo Chile. Pero resulta que no hemos logrado hacer, por ejemplo, planes educativos en torno a la basura en los colegios, en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Recién en la universidad, hace un par de años, se instalaron unos contenedores para botar papeles, para sacar, no sé, las tintas, incluso el aceite que uno lo puede llevar y todo, ¿me entiendes? Recién estamos empezando una conciencia ecológica cuando ya la basura nos está llegando aquí a todas. Porque, oye, dejen de pasar un par de días los basureros y veamos cómo, como dice la profesora Sandra, cómo se empieza a acumular la basura en nuestros lugares. Pero no separamos la basura, no lavamos los tarros que desechamos, entonces llegan los gatos y los perros, no separamos el plástico de las latas, de las botellas, no, ¿me entiendes? Los cartones. Entonces finalmente producimos toneladas de basura.
cuando si la discrimináramos, si aprendiéramos esa discriminación de pequeño, probablemente como en los países desarrollados, se reduce la basura, ¿me entiendes? Y esa reducción incluso a veces se ocupa el orgánico para abono, y todo tiene una reutilización. Pero aquí lo desechamos nomás. Entonces, como actores, si no somos capaces de participar de los procesos, tampoco siempre vamos a estar demandando. Es como siempre estás como llorando, digo yo, y el llanto en realidad no logra ninguna transformación. Yo discutía harto este tema de la basura ahí en Boyesco, y le decía a mucha gente ahí, con algunos dirigentes tuvimos discusiones bien complejas, pues yo le decía, usted también produce basura, ¿me entiende? ¿Cómo le enseña usted a sus niños a que no haya más basura? Aprovechemos el impacto que tiene este vertedero para enseñar a los niños, por ejemplo, en la escuela, a hacer tratamiento de basura. Tengamos una escuela ecológica, por ejemplo, y sin embargo, la escuela frente al vertedero sacaba mucha basura, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde hay elementos que nosotros tenemos que utilizar, o sea, involucrar a los actores. Esa es como el tip, digamos, involucrar a los actores en este proceso reflexivo, porque en el proceso reflexivo, cuando logramos implicar al actor, a la actora, a todas nosotras y nosotros y nosotres, porque también nosotros somos actores, actoras y actores, en ese proceso de implicación es el transformador en el fondo, porque ahí aportamos a la reflexión, como dice la profesora, así que me parece súper. Porque todo esto este proceso de diálogo, de mirar, de diagnosticar, de reflexionar en torno a las problemáticas, de alguna manera genera esto que se denomina aquí el proceso de retroalimentación. El proceso al compartir yo con otro que tiene otra forma de vida, que tiene otra cultura, que tiene otra filosofía, probablemente vamos a ampliar nuestra creatividad, vamos a ampliar la imaginación, vamos a ampliar las posibilidades, se van a desplegar talentos, habilidades que la gente tiene. Mira, todas las personas tienen una cantidad de talento que como hablábamos hace un rato, como estamos de repente subordinadas, calladas, no sé, discriminadas también, subordinadas en una lógica jerárquica, societal jerárquica, no valoramos esos talentos. Entonces, tampoco los expresamos, y si no los expresamos, no los conocemos, los invisibilizamos. Entonces, la cuestión es cómo nosotros damos espacio para que eso se exprese. Esa es la intención, la expresión de esos talentos, de esas posibilidades que retroalimentan, digamos, la acción, en el fondo, porque ese es el sentido. El sentido es ampliar el método, no creer que hay un solo método. No existe una metodología única, y para mí esto es súper importante, y lo digo con mucho afecto, pero cuando ustedes me preguntan a mí, profesor, ¿y dónde está el formulario para llenar esto, el plan? ¿O dónde está el formulario del diagnóstico? ¿O dónde está No hay formulario, ¿me entiende? No hay formulario, porque el formulario es reductivo. El formulario, esto que ustedes quieren, la guía, el formulario, el llenar el cuadrito, es reductivo, porque solo me hace mirar lo que tengo que llenar. No me hace mirar el contexto en este entramado más político, donde tengo que mirar las instituciones, las comunidades, los actores, cómo se hace la política, el entramado parentesco, cómo se relaciona la gente, lo que sucede en el barrio. No lo veo. Solo veo lo que tengo que llenar, el cubículo que tengo que completar. Entonces, por eso el formulario reduce mi capacidad de crear. Me transporta a la lógica, justo la lógica que la profesora nos decía hace un rato, no queremos en este tipo de metodología, que es la lógica lineal,
si completo este casillero estoy bien, avanzo al otro. Si completo este otro estoy bien, avanzo al otro. Si completo... No, ¿entiendes? Eso no nos sirve, porque no hay un solo método. Generalmente, la intervención son varios métodos que se aunan de acuerdo a las posibilidades que tenemos que, en el fondo, desarrollar la capacidad de tomar decisiones en torno a la metodología, pero entender que los métodos se pueden cruzar, se pueden entramar, se pueden ser eclécticos, como dice nuestra disciplina, o sea, tomamos de varias partes un poco y armamos una metodología porque es lo que podemos actuar en este lugar, ¿me entiendes? Porque tenemos estas situaciones que nos demandan este tipo de acción, pero lo que tengo que entender es por qué estoy en el fondo intersectando estos distintos tipos de metodología. No porque sí, sino porque soy capaz de leer el escenario en el cual estoy. Entonces, un solo método, una solo tipo de intervención, no existe una metodología única. Tampoco hay una sola verdad. Cada persona tiene su propia verdad. Hay muchas verdades, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de entender. Tampoco estas son dogmas. Esto no es un dogma de fe, ni es un recetario. Estos son, en el fondo, no es porque sí, ¿me entiendes? No es porque se le ocurrió a alguien, no es porque hay una ley divina que me dice que esto tiene que ser así. No es un dogma. Es una aplicación de una reflexión, de un estudio, de un proceso, de un orden, de una capacidad de pensar, de conversar, de mediar, de llegar a acuerdos, de ver lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, en dónde estamos nosotras, cuáles son los recursos institucionales que tengo, qué elementos qué elementos puedo negociar, qué redes tengo, a qué puedo invitar, a lo mejor qué recursos puedo articular, ¿me entiendes? Pero eso no me lo da un recetario, eso no me lo da tampoco un formulario. El formulario lo que me hace a veces es no pensar en todo esto, ¿me entiendes? Y más bien centrarme en cumplir una meta, un objetivo y mi indicador aquí con mi verificador. Ah, no, aquí está el documento, lo verifiqué, lo hice, listo, chao, me voy, no olvido. ¿Sí? Por eso esto es más reflexivo. Aquí hay como una propuesta, así como unos elementos esenciales para la intervención y dinamización de una comunidad. Esto se lo pedimos prestado, o se lo pidió prestado el profe Abel, yo solo puse la fuente, al profe Marcelo Carrasco alguna vez, y me gusta esta forma de mirar, porque, bueno, el profesor Marcelo Carrasco trabaja el tema de la investigación, acción participativa, que es algo que a mí me gusta, digamos, también como forma metodológica de trabajar. Entonces, él hace, digamos, de un poco un compilado de los enfoques vigentes en el trabajo social cuando uno va a intervenir en una comunidad. Entonces, señala, mira, que es lo mismo, es un poco lo que Andrés nos dice también, hay un enfoque existencialista que está, nosotros operamos también con un enfoque centrado en el asistencialismo, que es en el fondo ir a solucionar el problema, a entregar el subsidio, y que eso es bastante disciplinador, domesticador. Bueno, esta comunidad se necesita colchonetas porque se subió el río, porque en realidad se les mojaron las casas, sí, voy, llevo las colchonetas y lo dejo ahí nomás, no problematizo nada más, ¿me entiendes? Con eso, ¿qué hago? Soluciono una cuestión puntual, pero además dejo, de alguna manera, acallo otro tipo de demanda, ¿me entiendes? Esa forma, de alguna manera, vehiculiza o promociona o promueve programas que son reactivos, programas que no se anticipan. No es esto que dice la profesora Sandra, de que tenemos que pensar a ver cómo estamos cada una de nosotras en esta comunidad participando de esta problemática, sino que esperamos un programa que sea reactivo, que nos traigan la solución de otra manera, sin vehiculizar las
propias potencialidades. También hay un enfoque más mediador, un enfoque más mediador en el sentido de lo institucional, en los centros de salud, la CONADI, el PRODEMO, el INDAP, digamos, comparten con la comunidad también una forma de mirar el proceso, este proceso metodológico, de una forma negociadora de alguna manera, ¿cierto? De una forma, podemos decir, que canaliza los recursos institucionales a través de la lógica de proyectos, generalmente, ¿me entiende? El concurso de proyectos. Y de alguna manera problematiza el problema o la demanda sociopolítica generalmente que tiene la comunidad como un objeto, ¿cierto?, que se puede de alguna manera transformar o solucionar a través del proyecto. Para mi gusto, desde mi experiencia, el enfoque de proyecto y de mediación a través de la mercantilización de las soluciones a las necesidades es una lógica fragmentaria respecto de las comunidades y los colectivos. La lógica del proyecto, la institución que lleva el proyecto y el fondo, ¿sí?, genera en la comunidad una lógica de competencia. Y con eso reproduce el sistema, ¿me entiendes? Entonces, el proyecto es una herramienta. Yo trabajo en proyectos, postulo proyectos, busco, digamos, recursos económicos para potenciar en los territorios, las comunidades con los cuales nosotros trabajamos, los grupos de mujeres con los cuales trabajamos. Pero buscamos el proyecto, ¿cierto?, para, una vez que tengamos el recurso, nosotros tomemos decisiones participativas respecto de esos recursos, ¿me entiende? Y de acuerdo a la movilidad que me permite ese recurso, tomar decisiones que sean también políticamente transformadoras de los procesos, y no reproductoras de procesos, ¿me entiende? O sea, cuando, yo ayer parece que les contaba esto de las comunidades que de repente pedían un tractor y después quedaba votado. Bueno, nosotros deberíamos observar por qué sucede eso, ¿me entiendes? Porque ahí se consiguió un recurso, se consiguió un proyecto, pero finalmente quedó votado. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que probablemente, como dice la profesora Sandra, no tomamos en consideración al hacer ese proyecto. Son cómo los actores se involucran en ese proceso, qué tipo de relaciones tienen los actores en ese proceso, cómo es que esa organización, qué historia tiene esa organización, qué conflictos tiene esa organización, qué representan cada uno de los sujetos en ese proceso, cómo se relacionan con la institución, con el Estado, ¿me entiendes? Todos esos son elementos que también van a generar un proceso transformador de la posibilidad que el proyecto me da, o el recurso económico me da, o la transferencia que me va a hacer la institución me da, o un proceso de competición sobre esa propuesta. Y no hay que olvidar que en lugares, en contextos de pobreza, en donde los recursos faltan y en donde se observan como el elemento transformador lo económico, entonces se generan procesos de competencia de los recursos, que para mi gusto fragmentan mucho las comunidades. Porque la comunidad tiene de alguna manera una lógica, una socialización, una costumbre, que probablemente también es parte de la herida de la cultura, de la dominación, ¿no? Que es acudir, que es pedir, que es en el fondo, no sé, pues, ir donde el experto porque el experto sabe, ¿cierto? Porque como comunidad nosotros somos ignorantes, somos desvalidos, somos pobres, no tenemos educación, no sabemos, ¿me entiendes? La propia comunidad también hace procesos de, en el fondo, no reconocimiento de sus habilidades, porque ha sido parte de un proceso de dominación histórico.
Porque la gente pobre miraba como gente que no sabe, que no conoce, que no aprende, que es floja, que es pobre porque en realidad es floja y no sabe trabajar y por eso en realidad está ahí, porque no, ¿me entiendes? Pero porque hay estigmas también presentes en esa relación. Entonces, se tiende a, en el fondo, desde la institucionalidad, imponer relaciones que son de dominación, de arriba a abajo, de lo que dice la institución a lo que la comunidad puede hacer. Y de afuera hacia adentro, externo, lo que yo traigo para la comunidad, sin que la comunidad en el fondo ponga sus ópticas, sus elementos, sus demandas, sus procesos. ¿Me entiendes? Oye, ¿me están escuchando, no? Porque, ¿sabes qué? Yo Sí. escucho como cosas raras. Sí se escucha, profe. Ah, bacán. Ese es otro problema, Lucy. el de No, las no, no, cosas es que escucha así como pensaba que a lo mejor me había caído. ¿O alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? Yo, Ya, dale, Sandrine. con el tema que estás hablando del diagnóstico, igual que uno tiene, esto lo aprende después de mucho tiempo, es que hay un proceso que uno nunca le da tiempo en los diagnósticos, que es el tema de la generación de confianza. Que uno cree que la gente confía en uno solamente porque llega mandado de algún lado con un proyecto, y no es así. Entonces, uno siempre tiene que considerar que el primer encuentro con el otro es el que marca el desarrollo del trabajo conjunto. Si uno en la primera reunión, en el primer contacto, no lo hace bien, comete errores, deja una percepción errada de lo que uno es y de lo que uno quiere hacer, eso va a costar un montón de tiempo después tratar de cambiarlo, o generalmente va a generar tanto error en el diagnóstico, tanto prejuicio en esta relación, que vamos a terminar haciendo algo que no era lo que realmente había que hacer o lo que la comunidad quería. Entonces, estos procesos de generación de confianza ustedes tienen que tenerlos bien en cuenta y considerarlos al momento de organizar el trabajo con la comunidad. Si la comunidad no confía en uno, no te va a entregar nunca la información que tú realmente necesitas, no te va a contar nunca de dónde viene el problema. Es como el árbol de problemas, te va a mostrar las hojitas, pero no la raíz del conflicto. Entonces, en eso tienes que tener harto cuidado. La gente en sí, todo el mundo tiene prejuicios respecto a alguien cuando uno se relaciona. Si uno dice que es trabajador social o asistente social, cuando llega a una comunidad, menos mal que en realidad el prejuicio contra nosotros es bueno, en general. Porque somos la señorita que va a arreglar los problemas, que le va a generar la pensión. Esa es como la percepción de la gente de nosotros, profesionales. Yo durante mucho tiempo, cuando iba a las comunidades, y yo le decía, bueno, soy Sandra Parra, asistente social, y así me presentaba. Entonces ya marcaba una mala relación. ¿Por qué? Porque la gente me empezaba a preguntar, señorita, ¿y cómo se consigue esta pensión? Señorita, ¿sabe que yo tengo este problema? Señorita, ¿y cómo consigo la beca? Y yo no tenía idea, no sabía cómo se conseguía una beca, cómo se postulaba un subsidio. Entonces les decía, no, es que no sé, y yo empezaba a ver las caras de la gente, así como diciendo, bueno, ¿y usted qué sabe? Pues si no, usted es un asistente social, debería saber eso. Entonces y no lo ya sabemos caché. todo. Claro, que podía tomar dos opciones. Una era aprenderme eso y empezar a decirle, no, esto se hace así, pero ¿qué iba a hacer ahí? Iba a perder mi rol, el que yo iba a hacer a la comunidad, que no era ese. Entonces después la otra opción era no decirles que era trabajadora social, bueno, asistente social somos nosotros, y opté por la segunda. Entonces le decía, yo soy Sandra Parra, soy casada con mapuche, tengo una hija, trabajo en este proyecto, y ahí la cosa cambiaba, ¿ya? Porque ahí mi relación con ellas primero era de una mujer casada con un mapuche, que en ese tiempo eran organizadas. Entonces eso me acercaba a la comunidad, ese ya era la señora también es mapuche, también allá. Y la otra era que trabajaba en un proyecto específico, en algo específico que iba a durar tanto tiempo y que tenía tal objetivo. Entonces ella no va a hacer otras cosas más que las que yo dije que iba a hacer ahí. Entonces eso, y de ahí empezábamos el proceso de generar las confianzas, que a veces dura años, cuando uno tiene la posibilidad de continuar ahí, si no va a ser un proceso más corto, pero también lo que dice Lucy, después cuando uno le gusta una línea y busca proyectos en esa línea, se coordina con esas organizaciones,
Y después uno dirá, oh, la señorita que es autoritaria, porque ni siquiera le pregunta a las señoras qué es lo que quieren, ¿no? Porque uno ya lleva tanto tiempo trabajando con ellas que ya sabe. Entonces le manda el proyecto y les dice, ¿saben que salió este? Postulémonos, y ellas dicen al tiro que sí. Una, porque confían en lo que uno sabe y en lo que uno conoce, pero después de ya de 10 años trabajando con ella, y después uno empieza a conversarlo. Ahora, cuando hay más tiempo, obvio, uno va, miren, esta es la idea, ¿qué podemos hacer? Y empieza ese otro proceso de negociación. Pero ustedes tienen que considerar eso en su diagnóstico, tienen que considerar este proceso de generación de confianza, que uno no termina cuando termina de hacer el diagnóstico, pero que sí, esa primera entrada y ese primer encuentro con la gente tiene que ser, pero el que sienta las bases de esta relación. Si se equivocan en ese primer encuentro, olvídense. No van a demorarse mucho tiempo en realmente conseguir qué es lo que la comunidad quiere, o finalmente no lo van a conseguir. Hay un dicho que era de una película de los 80, del sí y el no, que me acuerdo siempre que la señora, no me acuerdo bien cómo era la actriz, decía, bueno, si bicicleta nos traen, bicicleta le queremos, pues decir. Ya, no importa, traigan lo que sean, si total, igual les queremos, pero en realidad no la querían. ¿Ya? Eso. Súper, Sandra. Yo totalmente de acuerdo con lo que la profesora Sandra dice. La generación de confianza y la generación de confianza además es una cuestión para toda la vida y eso es muy bonito. Yo, por lo menos desde mi propia experiencia, yo sé que la profesora Sandra también tiene experiencia de ese tipo, uno finalmente por lo menos a mí me ha pasado con las mujeres que yo he trabajado, yo mantengo relaciones de vida con esas mujeres, ¿me entiendes? O sea, no sé, con gente del mismo Boyeco. Cuando yo empecé a trabajar muy jovencita, trabajé en transferencia tecnológica en Boyeco. Y después me pasó que llegué desde la universidad con un proyecto de investigación a trabajar con esas mismas mujeres. Compañeros de ustedes hace unos años atrás escuchaban a la señora María Melillán, por ejemplo, decirle, pero si yo conozco ella hay una forma en que me dice, que ahora no me acuerdo, pero en el fondo, ¿qué quería decir? Yo conozco a la Lucy desde que era guaina, desde que era chica, ¿me entiendes? Porque yo iba con mi hijo a trabajar ahí, ¿me entiendes? Y después llegué siendo parte de otra institución, pero se generó algo tan bonito porque como ya teníamos una relación de confianza previa hasta que habla la profesora Sandra, fue así como retomar lazos en el fondo de amistad, ¿me entiendes? En el fondo por eso yo les decía hace un rato, uno se encariña con las personas. Yo me encariño con las personas, así como me encariño con usted, mi estudiante, también me encariño con las personas que trabajan, con las que trabajo en las comunidades, con las que voy a los territorios, porque yo también soy una parte de este territorio, ¿me entiendes? No soy he tenido un poquito más de oportunidad y un poquito más de posibilidades, el privilegio probablemente de estudiar, ¿me entiendes? Pero entiendo que soy parte también de una cultura, soy parte de un proceso, soy un sujeto popular, vengo de ahí. Imagínense, mis padres no terminaron cuarto medio, es como dice la profesora Sandra, ella es casada con un mapuche, ¿me entiendes? O sea, somos parte de un territorio, no somos ajenas al territorio. No porque yo me titulé de asistente social, me convertí en otra. ¿Entiendes? Soy parte de una estructura societal y quiero ser parte de esa estructura societal. Y por eso establezco relaciones con las personas que tienen que ver con trabajar con la comunidad. No ni para la comunidad, ni hacia la comunidad, sino con la comunidad. Porque desde mi postura personal, político personal, yo soy parte de la comunidad. No soy una sujeto extraña a la comunidad, ¿me entiendes? Soy parte de un territorio, soy habitante de este territorio, nací en este territorio. Por lo tanto, creo que soy parte de los procesos de desarrollo y de movilización social que se producen en el territorio para transformarlo para un territorio donde podamos vivir mejor, porque si hay una comunidad mapuche que vive mejor, que como ponían ustedes en el foro, algunas de ustedes que quiere
que transita o que visualiza una cosmovisión, una cosmogonía basada en el buen vivir, en el Kume Moyen, yo siento que eso también me beneficia a mí, ¿me entiendes? Porque estoy en un entramado en donde hay una posibilidad de vivir mejor, ¿me entiendes? Y no estoy hablando de consumir más, ni de tener más lucas, ni de ser más rica que todas ustedes y que cualquier trabajador social ¿no? del mundo mundial. No, estoy hablando de vivir fundamentada en otro modo de relaciones, más cercanas, más empáticas, más democráticas, más sustentadas en la justicia social, más sustentadas en los derechos humanos, como decimos que queremos, como decimos que, como practicamos nuestros códigos deontológicos, nuestro código ético, ¿me entiendes? Eso es lo que, porque ese código ético no es para pasarnos el título de trabajadora social, es para ser parte de una comunidad como personas, ¿me entiendes? Es que trabajan en un proyecto histórico que es incluyente, como dice aquí, ¿me entiendes? Que tenemos potencialidades, somos personas que tenemos potencialidades, que tenemos compromiso, que tenemos relaciones, que tenemos posibilidades de transformarnos, que nosotras mismas nos transformamos cotidianamente, ¿entiendes? Y por lo tanto también puedo trabajar mis propias, como decía la profe, mis propios prejuicios, mis propias ideas, mis propias limitaciones, mis propias, sustentar mejor mis habilidades, ¿me entiendes? Porque buscamos en el fondo el autodesarrollo de la comunidad y ahí el ejercicio de nuestro enfoque es participativo. No importa de qué marco teórico trabaje la comunidad o no importa de qué marco teórico, perdón, esté la institucionalidad en la cual yo esté trabajando. Yo tengo que generar procesos con enfoques participativos. Y bien interesante lo que dice la profesora Sandra. Cuando nosotros establecemos un diagnóstico, un buen diagnóstico, cuando en realidad entendemos dónde estamos situadas con un grupo de mujeres con los cuales trabajamos, como ella, por ejemplo, que lleva, no voy a hacer muchos años, unos años trabajando con esas mujeres. Tú ya sabes, tú lograste una empatía de modo que las conoces, ¿me entiendes? Tú no estás operando una lógica de poder cuando ves un proyecto en la noche y tienes solo plazo para mañana, pero tú estás diciendo, oye, mira, las mujeres de la mesa de allá de Tolten, más la de Villarrica, más la de aquí, podrían participar de este proyecto y vamos a juntarlas y no sé, y mañana la voy a llamar y le voy a pedir esto. No estoy instalando, no estoy haciendo esa lógica de poder. Soy parte de un proceso, de un entramado en donde se ha generado una confianza, en donde además hay un conocimiento técnico, político, de donde yo estoy situada, que puedo hacer ese ejercicio y que además me sustento en una comunidad que sé que tiene la confianza y me va a decir, bien Sandra, bien Lucy, sigamos por aquí. ¡Oh, qué bueno que lo vio! ¡Qué bueno que lo vio! Si no, hubiéramos pasado de largo, ¿me entiendes? Eso es lo que tengo que lograr. Ahora, eso se logra también con años de trabajo, probablemente con conseguir unas líneas que a uno le va gustando y que uno después se va entramando, y si tiene la suerte como uno de seguir trabajando en el lugar donde nació y donde vivió, se vuelve más bacán todavía, ¿me entiendes? Yo he tenido regalos, que para mí son regalos en esto, o sea, la profesora Sandra ha participado también de esos regalos de alguna manera. Cuando fui a estudiar a Brasil y trabajé con estas comunidades ahí en la costa, comunidades de mujeres marisqueras, vinieron mujeres marisqueras acá a conocer a las mujeres mapuches con las cuales yo he trabajado casi toda la vida. Estuvimos en el predio de ellas, estuvimos mirando el agua, fuimos a Boyeco, vimos lo que queda del vertedero. O sea, es que les digo que en ese proceso nosotros somos facilitadores de procesos, pero tenemos que ser facilitadores de procesos también en el sentido de pensar que los procesos los podemos hacer y no mirar las limitaciones, por favor, porque esa yo creo que es otra de las situaciones que nosotros cargamos históricamente como trabajadores sociales, que solo vemos que los recursos son escasos. Mentira.
los recursos económicos son escasos, ¿me entiendes? Pero las potencialidades de nosotras, las sujetas, los sujetos son infinitas, y si nosotros nos planteamos como personas que podemos facilitar procesos, que no sean directivos, que sean horizontales, que incorporen toda esta complejidad que hemos estado tratando de ver, vamos a ver que la comunidad son actores sociales, que tienen poder, todos tenemos poder. Foucault nos enseñó hace tiempo que el poder está distribuido, que hay una esfera del poder, que es la élite, esa que tiene el gobierno, que tiene los recursos y que ahora manda. Pero nosotros también tenemos poder. Eso lo vemos cuando salimos a gritar a la calle, cuando estamos transformando la Constitución, cuando igual vamos a hacer plebiscito, pandemia incluida, lo que sea, ¿me entiendes? Pero mostramos que tenemos poder. Ahora, nosotros tenemos que creernos eso. Entonces, tenemos que de alguna manera superar enfoques y métodos que cierran para abrir enfoques que sean inductivos, que surjan de las propias comunidades y que sean transductivos en el sentido que van a cambiar, como dice Villasante, que vamos a transformar desde dentro hacia afuera, que vamos a trabajar en investigación participativa y en una reflexión transversal, que vamos a ser capaces de mirar transversalmente el contexto donde estamos, integrando todas estas complejidades, integrando las subjetividades, integrando el deseo, el ánimo, el sentimiento, ¿me entiendes? Tenemos que superar la lógica de la materialidad, que es solamente llevar la implementación del recurso económico. Tenemos que entender que ese recurso económico que optábamos a articular a través de un proyecto se convierte en vida para la gente. Es en la posibilidad de tener un invernadero, en la posibilidad de producir flores, en la posibilidad de alimentar mejor a los hijos, de que salgan a estudiar, de que puedan salir del país, que conozcan otras cosas, que van a traer otras formas de mirar la vida, que vamos a articular procesos transformadores para todos los sujetos y todas las sujetas y todos los sujetos que viven en la comunidad, ¿me entiendes? Pero para eso, incorporar la noción de complejidad y de dejar de ser una cosa lineal para volverla circular, holística, es absolutamente necesaria. Y abrirse a la incertidumbre y a la situacionalidad. A la incertidumbre. No hay certezas. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia ahora es que no hay ninguna certeza de nada. La única certeza que personalmente, como mujer, que ya tiene más de 50 años, tengo yo es que me voy a morir. Es mi única certeza. El resto no sé nada. Todo es incertidumbre, todo es transformación, todo es cambio. Sí, el otro día conversaba con una amiga y que conversábamos así, por Zoom, por supuesto, porque ella está en Conce, ahora está atacada porque estoy en cuarentena mañana. Pensaba venirse a estar una semana conmigo acá. No va a poder, quizás hasta que cuántos meses más, no sé. Conversábamos que si a nosotros alguna vez, teniéndola a ustedes, por ejemplo, nos hubieran contado esto que íbamos a vivir esta pandemia, nosotros hubiéramos pensado, no, esto es así como esto es de un cuento de terror, más o menos, es de ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción la estamos viviendo ahora, así que nadie de nosotros supiera agua va, ¿me entiendes? ¿No? Sí, adelante. Estamos harto pasadito de la hora, son 5 para las 11. Madre mía, ya. Entonces, el posicionamiento epistemológico es desde lo participativo, es desde el conocimiento centrado en las comunidades, en una dialéctica de sociopraxis, o sea, en una tesis, antítesis y de la posibilidad de entre todos construir un proceso social y práctico, y desde la praxis entendiendo que es la acción y la reflexión sobre la acción, ¿sí? Bueno, considerar procesos facilitadores como la planificación estratégica, como las políticas que determinan y condicionan los obstáculos y los procesos, y ahí estamos. Sí, más o menos eso era como la síntesis de lo que ya habíamos hablado. Oye, disculpen que nos pasemos, pero esto es metodología, y no sé otra forma de enseñar metodología, si no es contándoles esto. Yo sé que hay ciertos procesos de, digamos, que se negociaron incluso en el paro y todo, y que las clases tienen que ser cortas, pero esta es una asignatura vertical en nuestra malla. Y yo quiero que ustedes entiendan eso, o sea, hay
tres procesos metodológicos que son vitales para nosotros: familia, grupo y comunidad. Y si no logramos impregnarnos de este proceso en estas 8 semanas a través de este medio, vamos a estar fritos porque la práctica no la vamos a poder desarrollar. Entonces, lo que hicimos ahora es tratar de sintetizar y entregarle elementos a usted para poder hacer esa apropiación. Y si nos pasamos unos minutitos en el tiempo, lo siento. Dejé en la plataforma lecturas obligatorias y complementarias. Y además, durante la semana, la tarea, porque cada semana va a haber una tarea, esta semana la tarea es comenzar a pensar en el diagnóstico. O sea, la tarea va a ser pensar en la comunidad que ustedes van a hacer el trabajo de esta parte de las 8 semanas de la asignatura. No hay más tiempo. Todo lo que se habló ayer y todo lo que tenían que hablar con la Leonor, y si hablaron o no hablaron, no sé, pero se van a tener que situar esta semana en la comunidad que ustedes van a querer hacer su trabajo. Porque no hay más tiempo. Es ahora. Entonces, van a empezar a llenar esta guía, que como la otra vez la profe Sandra dijo, es una guía para hacer un primer diagnóstico. Hay que empezar a llenarla ya. No hay más tiempo. Eso. Sandra, todo tuyo. Muchas gracias por escucharme tan pacientemente. Si es que no se ha quedado dormido, espero que no se hayan quedado dormido. Eso. Ya. Bueno, gracias a Lucy por la clase de hoy. Esperamos que le haya servido. Gracias a la Marcela también por el comentario de la buena clase. Me alegro que le haya gustado a la Marcela. Ah, ¿en serio? No leí el chat. Estamos listas con el horario. Si alguien tiene dudas todavía sobre su proceso, sobre su idea del plan de intervención, si tiene tiempo se puede quedar un ratito conmigo. Si no, nos vemos el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Y esperando que ya tengan decidida ya en qué plan de intervención, con qué comunidad, con qué organización van a trabajar. Así que hoy día, bueno, en la mañana estaba conversando con Leonor, igual de las conversaciones que habíamos tenido ayer, estuvimos haciendo algunos contactos igual con algunos, así que ella igual tiene más claridad ahora en la tarde de qué posibles centros de práctica tendría. Me voy a ir porque tengo que entrar a otra reunión. Ya, Chao, nos chao, vemos. Lucy. Y ahí seguimos hablando. Chao, chao. Así que muchas gracias por la atención y como les digo, si alguien se quiere quedar y por si tiene alguna duda, nos quedamos un ratito para conversar con ustedes. ¿Había alguien de Curarrehue ayer? ¿Está presente o no? No, busqué en mi lista, pero no anoté, pero